Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News en español. En la actualidad de este viernes, la ONU reitera su llamamiento a mantener el statu quo en el Quds y formar o tomar medidas que pueden agravar las tensiones en los lugares santos. En el conflicto ruso-ucranio, inicio de la tregua hoy en ocasión de la Navidad ortodoxa. Brasil anuncia su reintegración de forma completa e inmediata en la comunidad de los estados de América Latina y del Caribe. Hola de nuevo. Las Naciones Unidas llamaron ayer una vez más a mantener el statu quo en el Quds y abstenerse de tomar medidas susceptibles de agravar las tensiones en el interior y las cercanías de los lugares santos. El Consejo de Seguridad examinó ayer la escalada de las tensiones en el Quds al-Aqsa después de que el ministro sionista Tamar Ben-Gvir haya asaltado el recinto de la mezquita al-Aqsa en el Quds, lo que suscitó la preocupación de la comunidad internacional. Al respecto, el embajador de Palestina en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, llamó a la comunidad internacional a actuar para rechazar este extremismo. Es un ambiente tóxico. La comunidad internacional debe hablar de una sola voz y rechazar este extremismo, rechazar a estos terroristas y estos elementos fascistas del gobierno israelí. Las bellas declaraciones del Consejo de Seguridad no son suficientes. Deseamos que este comportamiento no se repita con la mezquita al-Aqsa y al-Haram al-Sharif. Deseamos una garantía para honrar y respetar el statu quo histórico con actos y no solo con palabras. Y siempre tratándose de Palestina, el presidente palestino Mahmoud Abbas subrayó que la liberación de todos los presos detenidos en las cárceles de la entidad sionista es una prioridad para los dirigentes palestinos. Mahmoud Abbas se expresaba en un comunicado oficial después de la liberación de Karim Younes, un palestino de 65 años, quien pasó 40 años en las cárceles de la entidad sionista. Y seguimos con Palestina, pero ahora para hablarles de la Navidad ortodoxa, una celebración hoy que celebraron hoy los cristianos ortodoxos de Palestina en presencia de numerosos turistas que acudieron a la ciudad de Betlehem. La misma ciudad palestina acoge las festividades luego de 2 años de pandemia coronavírica que impidió la llegada de turistas y las comitivas de religiosos. En lo relativo al asunto del Maroc Gate, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha advertido desde la capital marroquí Rabat que no puede haber impunidad frente al escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo en el que Marruecos está involucrada. El jefe del Parlamento Europeo ha indicado tras una entrevista con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, que la postura de la Unión Europea es clara y que habrá cero tolerancia para la corrupción. Veamos su declaración. La posición de la Unión Europea es clara. No puede haber impunidad para la corrupción. Tolerancia cero con ella. Debemos esperar los resultados de las investigaciones en curso. Esperamos la plena cooperación de todos en esta investigación. Y en otro orden de ideas, la mayoría de los españoles creen que el ejecutivo de Pedro Sánchez erró al cambiar su postura respecto al Sáhara Occidental. Esto que se puede leer en el diario español El Español, que se refirió a un sondeo realizado por Sociométrica para el mismo diario. Según el mismo artículo, el descontento que muestran el 78% de los españoles, hay que añadir que el rechazo no baja del 70% en ninguno de los partidos excepto en el PSOE. Y en lo referente a la guerra en Ucrania, la tregua navideña decretada por Rusia en Ucrania no trajo la calma y no permitió cesar las armas que volvieron a ser protagonistas y dueños de la situación en varias regiones ucranianas. Vean el comentario de Merim Labri.
Las hostilidades no han cesado en Ucrania pese a la vigencia de una tregua navideña de 36 horas decretada unilateralmente por Moscú. Los militares rusos afirmaron que pararían sus operaciones ofensivas en todos los frentes durante la Navidad ortodoxa entre el mediodía del 6 y la medianoche del día 7, tal como pidió el presidente ruso Vladimir Putin. Por su parte, el gobierno de Kiev calificó el alto el fuego como una trampa, un acto de propaganda, una excusa para detener el progreso militar de Ucrania en el este del país y aprovechar este tiempo para traer más hombres e equipos. La tregua que fue decretada por Rusia no hizo cesar los cañonazos y las alarmas aéreas en buena parte de Ucrania. Las fuerzas ucranianas que no reconocieron la tregua rusa efectuaron varios ataques cerca de la ciudad de Zaporizhia, a los cuales el ejército ruso se limitó a responder. En definitiva, la primera tregua militar en Ucrania no trajo la esperanza de una paz, aunque breve, a este conflicto cuyas consecuencias superaron las fronteras de Ucrania y de Rusia también. Y en lo referente a la situación en la República Congoleña, el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo ha confirmado su retirada de la localidad de Rumambago, situada en el este de la República Democrática del Congo y que cuenta con una base militar estratégica después de tomarla en octubre pasado en el marco de su ofensiva en la zona. Después de 15 días se ha dado por terminada hoy la manifestación económica internacional de la CIEJAR, una manifestación que contribuye en la promoción del comercio exterior y la apertura de nuevas perspectivas económicas para Argelia. Keina Mansri. La manifestación económica ACIEJAR en su 36ª edición contribuyó de manera irrefutable en fomentar el comercio con los países de la vecindad en conformidad con las instrucciones del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, en lo relativo a la dinamización de la economía nacional y la promoción de las exportaciones hacia los mercados africanos. Esta manifestación, que agrupó a lo largo de 15 días en la sureña provincia de Tamanrasset a más de 200 exponentes y operadores económicos procedentes de Argelia y de los países vecinos, constituye un evento de suma importancia para el desarrollo económico local y nacional, dadas las oportunidades que ofrece para los intercambios comerciales y la consolidación de la cooperación económica. Esta edición de la CIEJAR ha puesto de manifiesto la importancia de Argelia como puerta de entrada al continente africano, en particular con la organización del primer encuentro empresarial Argelia-Países del Sahel para desarrollar el comercio con los países del Sahel. La manifestación económica. En lo referente a la situación sanitaria en China, las autoridades sanitarias han vuelto a cargar este viernes contra las restricciones impuestas a viajeros procedentes de China tras el estallido de un brote coronavírico en el país. La Unión Europea debería hacer un balance objetivo y justo de la situación epidémica de China, según dijo la portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa sobre la recomendación del bloque de que los pasajeros procedentes de China se sometan a la prueba de COVID-19 antes de irse. Les invitamos a continuación a seguir su declaración. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras instituciones profesionales han declarado que no es razonable imponer restricciones a los pasajeros procedentes de China. La Unión Europea debería escuchar estas voces racionales y tratar la situación de la epidemia en China de forma objetiva y justa. Por lo de la crisis política en Perú, las calles arden de nuevo luego de varios días de relativa calma en varias regiones del país. Miles de manifestantes salieron de nuevo ayer a las calles para pedir la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. Esta última, frente al estallido de nuevas manifestaciones, llamó a los manifestantes a la calma y a la necesidad de dialogar para cesar las manifestaciones que paralizan el país. Veamos el llamamiento de la presidenta Dina Boluarte. Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno
para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta. El gobierno brasileño anunció ayer a los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la reincorporación plena e inmediata del país sudamericano al organismo. Comentario de Karina Mansri. Brasil fue retirada de la CELAC en enero de 2020 por instrucciones del entonces presidente Jair Bolsonaro, quien declaró que el mecanismo apoyaba a regímenes no democráticos. Brasil participó activamente en la creación de la CELAC al albergar a la primera cumbre de los países de América Latina y del Caribe en 2008 en Costa de Saupe, en el estado de Bahía. La CELAC, uno de los principales foros de concertación política de América Latina, nació en febrero de 2010 y es integrado por 33 países de Latinoamérica y del Caribe. La promoción del diálogo político, la concertación, la cooperación regional en temas como la seguridad alimentaria y energética, la salud, la inclusión social, el desarrollo sostenible, la transformación digital y la infraestructura para la integración están entre sus objetivos. Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil también fue retirado de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, y optó por integrarse al Foro para el Progreso de Sudamérica, PROSUR. Una enorme tormenta desató fuertes vientos, lluvias torrenciales y fuertes nevadas a través de California por segundo día ayer, dejando sin electricidad decenas de miles de hogares y amenazando con inundaciones repentinas y deslizamientos de terreno a gran parte de este estado de la costa oeste de Estados Unidos. La operación militar que resultó ayer en el noroeste de México con el arresto de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, dejó 10 muertos entre los soldados comprometidos y 19 entre los presuntos delincuentes, según el secretario en la Defensa Luis Crescencio Sandoval. Con motivo de los hechos, células criminales en número considerable lograron agruparse con la intención de rescatar a Ovidio N., agrediendo a personal militar que se encontraba en el lugar, donde lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento del deber 7 militares y 9 resultaron heridas. Durante el transcurso de la tarde del 5 de enero del 23, al trasladarse personal militar para apoyar la operación, fue objeto de una agresión con armas de fuego por parte de integrantes de la delincuencia organizada, donde lamentablemente perdió la vida un coronel comandante del 43 Batallón de Infantería y uno de tropa, asimismo resultando 3 elementos heridos. Y para concluir, en Brasil, la alcaldía de Río de Janeiro ha bautizado con el nombre de Pelé la avenida que circunda el estadio Maracaná en homenaje al tricampeón mundial Edson Arantes dos Nascimento, que murió el 29 de diciembre. Y en Colombia, un estadio de la ciudad de Villavicencio ha sido el primero de Latinoamérica en ser bautizado con el nombre de Pelé. El país respondió al llamado de la FIFA para que cada país bautice con el nombre de Pelé a un estadio, a los efectos de mantener viva la memoria del mejor futbolista brasileño de todos los tiempos. Y con esta noticia cerramos nuestro diario de esta noche. Gracias por la atención prestada. Podrán seguir más información en nuestras redes sociales. Un saludo.